peroné está como de adorno, por si acaso. Pero cuando molesta, molesta, ¿no? Hacia abajo también tenemos lo que es la articulación tibio-peronea, pero además estos huesitos se juntan con los huesos del tarso, principalmente ¿con qué hueso? Astrágalo, ¿no? Y un poquito más atrás están el calcáneo. Luego vienen los restos huesos, las uñas, el estagoides, etcétera, para luego terminar en los metatarsianos y finalmente las falanges, ¿de acuerdo? Este hueso del peroné tiene una particular importancia porque, si bien no está como un elemento funcional, pues sirve para que se inserten muchos músculos y algunos tendones. En alguna ocasión ha habido, ejemplo, una fractura o un tumor, digamos, a nivel de la cabeza o de la tibia, y de pronto había que quitar ese segmento del tejido óseo por un tumor maligno o benigno más bien, y se saca un pedazo de peroné del medio, lo saca un pedacito, queda suelto, y ese huesito se hace un injerto óseo, sirve para ese injerto óseo, para eso es, bueno, pero sirve para otras cosas, pero tiene esa utilidad, ¿cierto? Se van a acordar de la tibia, a veces siempre nos hace frío nosotros, porque ¿cuál está afuera? La tibia o el peroné, y pues lo que está adentro es los tibiecitos de tibia, y lo que está afuera es el peroné, ¿ya? Siempre se van a acordar porque hemos visto estudiantes que terminado confundido con eso, pero siempre tibio, adentito, entonces es la tibia, ¿ya? Bueno, aquí tenemos parte de lo que es la pelvis ósea, lo que hemos comentado, ¿no es cierto?, formado por los huesos ilíacos y el sacro por detrás y hacia adelante, unidos por la sínfisis del pubis. Tenemos el agujero obturador, tenemos los acetábulos, que los conocen bastante bien. Ustedes saben que el hueso ilíaco como tal no era un hueso completo, ¿no es cierto? Nadie nació con ese hueso, sino ha sido la unión de tres huesos, el isquion, el ilion y el pubis, que con el tiempo se han osificado y se han vuelto un solo hueso. Y vemos a partes anatómicas en una radiografía, ¿no? Es lo mismo, el ilio, el acetábulo, la cabeza del fémur, el cuello. Aquí vemos el 7, el trocánter mayor, el 8, el trocánter menor, la sínfisis del pubis, el ilion, el isquio. También tenemos lo que es la parte de la articulación sacro-ilíaca, los huesos arcaicos. No se ven muy bien los huesos coxígeos. Cuando piden radiografía de coxis, lo ideal siempre es una proyección lateral. La proyección frontal no es muy valorable. Porque a ese nivel siempre existen restos de materia fecal o gas, ¿no? En ampollas y tal, entonces impide. Tampoco sirve mucho porque no nos da mucha información. Ustedes saben que el coxis como tal y sus vértebras hace una curvatura hacia adelante, ¿no es cierto? Hace como una sifosis. Entonces no sirve muy bien. Lo que sí es importante es la proyección lateral, ¿no?, del coxis. Ahí vemos algunos ligamentos que son muy importantes en lo que es la articulación de la pelvis, ¿ya? Dentro de ellos, el ligamento que se estudia bastante es el ligamento inguinal, que va de la cresta de la tuberosidad anterior de la pelvis, o de la cresta ilíaca anterior, va al pubis, este ligamento. Este se inflama mucho y es motivo de evaluación, principalmente cuando tenemos que hacer la ecografía. Ya ese no ha sido mucho, ¿no? Tenemos otros ligamentos como el sacro anterior, el isquiolumbar, el sacro espinoso, etcétera, que son ligamentos de sostén para lo que es el conjunto de lo que es los huesos de la pelvis. En la pelvis existen muchas predicciones. Las han llevado, pero pues yo he tratado de hacer un resumen porque son demasiadas. Es más, en la actualidad y en lo que es la parte de radiología,
Lo único que se toma y con mayor frecuencia es la presión AP o PA. La axial, etc. Rara vez se toma. Todo está reemplazado por la tomografía. Todas las otras predicciones especiales de lo que existe en la pelvis generalmente son poco diferenciables, aún teniendo una buena proyección. Casi siempre terminan en una tomografía. Sin embargo, vamos a ver algunas. Tenemos la proyección anterior de la pelvis, ¿cierto? Paciente en decúbito dorsal. En lo posible hacemos que exista una rotación interna de los pies, de modo que los huevos gordos se unan un poquito. Eso hace que se exponga mejor parte de lo que es el fémur, la cabeza femoral tocante mayor y menor, ¿no es cierto? Esa es la proyección antero-posterior. Luego, en esa placa vamos a ver, con esa toma, vamos a ver los huesos que estamos mencionando ahí, ¿no es cierto? ¿Qué es esta imagen negrita? ¿Perdón? Ven la imagen negrita, ¿no es cierto? ¿Qué puede ser? No tengan miedo, díganme. ¿Pero qué es? No, el sarcaloma da la imagen miga de pan. Es una bombita, así llamamos. Es un gas, nada más, es un gas. Todo lo que es negro en radiología es aire, en este caso es un pinche gas que está ahí. Luego tenemos el agujero obturador, bastante importante. Luego vamos a mencionar su utilidad. Es una proyección de frente de la articulación coxofemoral. Hacemos que el pie levante un poquito la cadera, de modo que se expongan íntegramente los dos trocantes, ¿no es cierto? Como ser el trocánter mayor y el trocánter menor. Trocánter mayor, trocánter menor. Vean ustedes cómo se ve el cuello del fémur, la cabeza del fémur, el acetábulo, se define muy bien. Estas proyecciones las usamos no tanto para lo que es trauma, ¿no? Trauma significa un golpe, pensamos en una fractura o lo que fuera. Generalmente se usan para evaluar problemas de tipo inflamatorio, como son las coxoartritis, o procesos de tipo degenerativo, como son la coxoartrosis. ¿Ya? Entonces, para que no se olvide, coxoartritis significa un proceso de tipo inflamatorio, ¿cierto? Y coxoartrosis significa un proceso degenerativo. Para que despierten, algunos que han visto dormir, yo también tengo sueño hasta ahora, no sé por qué. Se llama sueño postprandial. ¿Saben qué es postprandial? Es el sueño que tenemos habitualmente después de comer. Cuando comemos, toda nuestra energía, más bien, toda nuestra circulación, la irrigación, gran parte de la circulación se va a los intestinos para absorber los alimentos y baja un poquito la irrigación de los cerebros, entonces viene lo que es el sueño, se llama sueño postprandial. También hay otro sueño que van a escuchar ustedes, se llama postcoital, que es diferente. Ya, ojalá no tengan ese sueño. Bueno, aquí tenemos una proyección de perfil, ¿cierto? Donde también vemos adecuadamente lo que es el fémur, el cuello, ¿cierto? El paciente se inclina más o menos 45 grados y nos permite ver adecuadamente nuevamente lo que es la cabeza del fémur y la relación que existe con el acetábulo. No voy a poner mucho énfasis en las proyecciones porque se supone que ya han llevado, solo vamos a explicar en los casos que se requieren la parte de traumatos o de fracturas. Hay algunas especiales. Esta es la proyección de Rana.
Se hace generalmente en los niños para evaluar la simetría de la relación que existe con los acetabulos y las cabezas femorales. En lo posible, se trata de que el paciente junte ambas plantas de los pies en un solo, ¿no es cierto? Hay una abducción de unos 45 grados y tiene que unir la planta de los pies. Posición de rana que se utiliza más en los casos de displasia. Cuando hablamos de displasia, hablamos de lo que es displasia congénita de caderas, ¿no es cierto? Todos algún día van a su paso, también son muchos, y van a ver que cuando tengan sus hijitos al tercer mes van a tener que hacer sí o sí una radiografía de pelvis, porque hay que hacer el diagnóstico de displasia. Más evidente o más importante o más frecuente en las mujercitas. Las mujercitas sí requieren radiografía por si acaso. A todos sus hijitos, tíos, sobrinos, o que fueran de 3 meses, recomienden siempre una radiografía AP, no esta por ejemplo, no la AP de caderas para evaluar lo que es displasia. La frecuencia de displasia es bastante alta, no sabemos, hay muchas causas, ¿no es cierto? Pero es muy alta. De todas maneras, al tercer mes, como screening, ¿qué significa screening? Como un control, se hace una radiografía de caderas. A veces es necesario hacer una ecografía de caderas. La verdad es que no me gusta hacerla mucho porque pues uno se mueve el niño, se mueve bastante y no nos permite hacer muchas cosas. O llora y el llanto de un niño tiene una frecuencia tan alta que te altera todo el sentido de la enfermedad. Y otras veces que es peor, te preguntas en el examen y te hace pis. Entonces, no, mejor para otra cosa. Mejor la radiografía, ¿no? Esta es una proyección para ver lo que es la cresta ilíaca de frente y el agujero obturador. También se llama proyección alar o obturatis, ¿no? Entonces, el paciente se echa en la cama, en el cúbito dorsal, con una angulación de 45 grados, y vamos a ver adecuadamente lo que es el agujero obturador y parte muy importante de lo que es la cresta ilíaca. Esta es una proyección que se llama de método de Shawart-Lapin, que nos permite evaluar todo un conjunto de estructuras, como estamos viendo acá, ¿no es cierto? Nos permite ver lo que es la cabeza del fémur, los acetábulos, parte del cuello femoral, el trocante mayor en relación a lo que es la estructura del sacro. Es una posición bastante, un poquito incómoda, ¿no? Poner así, etcétera, ya, del paciente bastante incómodo. Pero alguna vez hemos hecho, eso es más teoría que otra cosa. Estas proyecciones, algunas les van a preguntar también qué es la proyección outlet, que es inlet, out es fuera, ¿no es cierto? Entonces, una proyección de outlet se hace con la angulación craneal, que nos permite ver lesiones que se llaman lesiones de tipo de caderas en libro abierto, ¿ya? La proyección inlet también nos permite evaluar todo el conjunto del hueco pélvico, inclusive adecuadamente se puede evaluar lo que es la sínfisis del pubis en el caso de diastasis o una luxación que existe a nivel de la sínfisis del pubis, ¿no es cierto? Se pide para evaluar traumatismos pelvianos, fracturas de la rama iliopubiana, isquiopubiana, agujero obturador. Estas proyecciones son las más frecuentes. La forma como se toma, ustedes saben. En la pelvis vamos a reconocer muchos tipos de fracturas, algunas que son bastante aparatosas, que se las puede distinguir fácilmente en placas convencionales, y otras que tenemos que tener proyecciones especiales para poder diferenciar cada una de ellas, ¿no es cierto? El trauma pélvico es una fractura o es una solución de continuación, o es una fractura o una solución de continuidad, una disolución de la estructura ósea, generalmente causada por fuerzas importantes
y esto se debe generalmente a accidentes de tránsito, ¿no es cierto? Tienen diferentes lugares, diferentes morfologías, diferentes mecanismos de acción que van a ocasionar las fracturas en pelvis. Una de ellas son las fracturas por abulsión. ¿Qué es la fractura por abulsión? Es una fractura por, ¿cómo también se llama? ¿Qué se llama? Fracturas por abulsión, por arrancamiento. Es una fractura que se produce porque el tendón que está inserto en el hueso es tan fuerte que en vez de romperse el tendón se rompe el hueso. Una fractura por arrancamiento. Entonces vean ustedes, existen diferentes lugares para que se vean las fracturas por abulsión, ¿cierto? Principalmente a nivel de la cresta ilíaca, ¿no es cierto? Como vemos acá, tuberosidad anterior de la tibia, aquí tuberosidad anterior, parte del hueso ilíaco, parte del borde inferior del isquio, del ilio, del pubis, ¿cierto? Estos son los lugares donde se ve más frecuentemente. A nivel de la cresta, en la espina ilíaca, en la espina ilíaca inferior, también en el trocánter mayor, en el trocánter mayor, en la tuberosidad isquiática, en el cuerpo del pulso, etc. Son lugares donde vamos a ver mayor frecuencia de fracturas por abulsión. Por abulsión. No se olviden que a nivel del hueso de la pelvis se insertan músculos bastante importantes, bastante fuertes, ¿no es cierto? Como hemos dicho, por ejemplo, del semitendinoso, semimembranoso, el tensor de la fascia lata, etc., que en su segmento inferior, cuando se insertan, forman lo que se llama los músculos que conforman la pata de ganso. Vamos a hablar después de eso. Aquí vemos fracturas por abulsión, ¿no? Aquí hay una fractura por abulsión y aquí otra fractura mucho más importante por abulsión también. Estas son fracturas un poquito raras, tienen un nombre, es la Duvernay, que vemos que es una fractura que va a nivel de la ala ilíaca, y otra, una transversal, que está a nivel de lo que es el sacro. Tenemos fracturas pélvicas en las ramas isquiopubianas, ¿cierto? Vean ustedes las fracturas bastante notorias que existen a nivel de las ramas isquiopubianas. Aquí. De hecho, van a alterar lo que es el agujero obturador. Aquí vemos una fractura unilateral y aquí vemos bilateral en ambas ramas isquiopubianas. Estas fracturas de Maldaine son fracturas que afectan generalmente a un lado, o sea, unilaterales de las ramas púbicas superior e inferior, con alteración de la articulación sacra ipsilateral. ¿Qué es ipsilateral? ¿Alguien sabe? ¿Qué es ipsi? Del mismo lado, ipsilateral, ¿no? Entonces, vamos a ver que estas fracturas se caracterizan generalmente porque clínicamente el paciente va a tener un acortamiento del miembro inferior porque ha habido un desplazamiento de una de las caderas acéricas. Aquí tenemos de este tipo de fracturas que son unilaterales, donde vemos una fractura o una luxación de lo que es la articulación sacroiliaca más una fractura de las ramas isquiopubianas, ¿sí? Aquí vemos igual, pero hay una fractura del sacro, hay una fragmentación del hueso sacro, ¿no? Y la fractura de las ramas isquiopubianas, y en este caso no ha habido fragmentación del sacro, sino del hueso ilíaco, y además de la fractura isquiopubiana. Todas ellas son las fracturas de Maldaine, que son de un solo lado, en este caso derecho, derecho, derecho. El lado contralateral está sano. Ahí vemos una fractura de Maldaine en el lado izquierdo, ¿no? Donde se observa acá, fractura, termina acá y acá. Son fracturas del tipo. Fracturas en silla de montar, que son
fracturas que se producen a nivel de ambas ramas isquiotibianas, este tipo de fracturas van a condicionar o nos pueden hacer pensar que también puede haber lesiones de la uretra o de la vejiga, ¿no? Esta, que está en ambos lados, ¿no? Bilateral. Aquí vemos una tenaza de cubo, ya no es bilateral, pero no solo de las ramas tubianas, también del hueso ilíaco. Luxaciones, aquí vemos una luxación de la articulación sacroiliaca de izquierda, ¿cierto? Más una diastasis o superación o diastasis o luxación de la sínfisis del pubis. ¿Cierto? En este caso vemos en forma bilateral hay una luxación de la articulación sacroiliaca. Bueno, de acuerdo al mecanismo de acción, pueden haber fracturas por compresión anterior-posterior, una compresión lateral, un cizallamiento vertical y patrones complejos que se dan en un politraumatismo en un mismo tejido o en un mismo hueso, como son los huesos ilíacos. Aquí tenemos una luxación con un mecanismo de lesión antero-posterior que va a producir una imagen que se llama en libro abierto, ¿no? Hay una separación total de la sínfisis del pubis, también hay una fractura a nivel de los que es la articulación sacroiliaca, lesión de los ligamentos y toda esta área, es una luxación pélvica bilateral, pelvis abierta, lesión en libro abierto. El mecanismo de compresión antero-posterior. En el examen les puedo preguntar qué tipo de fracturas se observa por compresión antero-posterior como mecanismo de acción básico, ¿cierto? Pondrán la lesión que se llama pelvis abierta o en libro abierto. Compresión lateral, aquí vemos parecida a la otra, pero esta es el libro cesado, ¿cierto? Hay una fractura y hay un aplastamiento y un desplazamiento de todo lo que es el hueso ilíaco que va a condicionar fractura isquiotibiana. Además va a producir fractura del hueso sacro y va a producir más bien lo que se llama una fractura en libro cerrado por una compresión de tipo lateral. Aquí vemos un cizallamiento, es una caída en sentido de arriba a abajo, va a haber un gran desplazamiento hacia arriba de una de las ramas isquiotibianas, lesiones ligamentarias, puede haber fracturas o luxaciones de la articulación sacroiliaca, son fracturas orientadas verticalmente por las ramas del pubis, el sacro y las alas ilíacas, ¿no es cierto? El mecanismo es en sentido inferior-superior, también llamada cizallamiento vertical. Y esta es una fractura bastante compleja, ¿no es cierto? Se ven fracturas a nivel de las ramas isquiotibianas bilaterales con luxación de ambas estructuras, ¿no es cierto? Un desplazamiento, unas lesiones con acabalgamiento, deformidad del agujero obturador, todo ello es una fractura de tipo compleja, ¿no? Estas sí se las ve en una radiografía común. Este tipo de pacientes, al margen de tener lesiones óseas también tienen lesiones en órganos internos como ser la vejiga, ¿no es cierto? Muchas veces estos pacientes tienen un pronóstico mucho más serio porque este tipo de lesiones afectan a arterias y venas que son bastante importantes. ¿Cuáles son? La arteria y la vena ilíaca y las primeramente la femoral, ¿no es cierto? Entonces produce tanta lesión a nivel de estos vasos que estos pacientes pueden fallecer por una hipovolemia, no por reflujo. En el sacro vamos a conocer este tipo de fracturas. Es muy raro estas fracturas, ¿no? Una fractura en un 50% de los casos afecta a la del sacro, en un 30% afecta a los forámenes sacros que son
lo que se llama las apopsis transversas de los huesos sacros, y el 90% afecta a la zona central, que es más difícil. Esta área de tejido óseo bastante consistente porque es la unión de varias vértebras, entonces es como un solo hueso. Rara vez se produce este tipo de fracturas, ¿no? Todas estas están dentro de la clasificación de Dennis, que les digo, son muy raras que se vean estas fracturas. Tenemos la clasificación del sacro en proyección lateral, ¿no es cierto? En la primera vemos anguladas sin desplazamiento, en la segunda anguladas con desplazamiento anterior completo, la tercera es luxación con desplazamiento completo del segmento cefalocaudal, y la última, tipo 4, cualquiera de las anteriores, más fragmentación o conminuta de un segmento, secundarias a un impacto axial. Este tipo de fracturas se van a ver en el hueso que se llama hueso sacro, ¿no es cierto? En la coxis o en el coxis vemos diferentes tipos de fracturas, ¿cierto? Una con gran claridad de anteversión, a un lado cerca de las coxillas, o una subluxación anterior del coxis, o un desplazamiento anterior, y lo más raro, y casi nunca se ve, una luxación posterior del coxis. Rarísimo, rarísimo. Estas proyecciones o este tipo de lesiones las vamos a ver generalmente cuando existe un mecanismo de qué tipo? Traumático, siempre traumático, ¿no? Es una excepción, y todas estas, como han visto, son proyecciones laterales del coxis. Aquí vemos una luxación anterior de la cabeza del fémur, ¿no? Una luxación posterior. Esto se produce generalmente por accidentes de tránsito, donde las rodillas impactan al tablero y el fémur se desplaza hacia atrás y hacia abajo, produce una luxación de la cabeza del fémur, luxación adquirida, ¿no es cierto? Postraumática. Así vemos una luxación posterior, vemos el acetábulo acá y la cabeza del fémur está como encubierta o detrás de lo que es el hueso ilíaco, en relación a la otra cadera que se ve normal. Entonces, vean ustedes las diferencias de un anterior y posterior. Vean, acá se ve el hueso ilíaco bastante bien y apenas se ve el hueso, la cabeza del fémur posterior. En la anterior más bien se ve la cabeza del fémur y poco se ve el acetábulo. Es un poco difícil diferenciar este tipo de fracturas. Sin embargo, en estos casos, los métodos o las proyecciones convencionales como axiales o angulares nos permiten tener mejor detalle. Aquí va con lo que les decía de la luxación congénita de cadera. Es una relación anormal entre el cótilo, o sea, el acetábulo, y la cabeza femoral, ¿no? Generalmente, como les dije, son huesos que se van formando con la edad. A los 3 meses todavía estos huesos no están completamente osificados, son parte de los huesos ilíacos y parte de la cabeza femoral que está empezando a osificarse, y es el mejor momento para hacer el diagnóstico más oportuno de lo que es la luxación congénita de cadera. Clínicamente nosotros, bueno, antiguamente se decía eso, ¿no? Que se lo ponía al bebé de vasijita y se veía que los pliegues cutáneos eran asimétricos. Entonces quería decir que un pie es más corto que el otro por la displasia. Ese concepto clínico ha cambiado por completo, ¿no? Pueden tener un niño completamente normal con simetría de pliegues, o pueden tener un niño que tenga pliegues simétricos con displasia. Eso significa poner al bebé, en la camilla y ver de atrás su narguita y su muslo, etc. Y ver los plieguecitos que se forman. Todos tienen plieguitos, sean niños muy flaquitos, van a tener plieguecitos. Entonces, presentación clínica. Las típicas aparecen en un lactante normal. Se habla de una cadera luxada
cuando la cabeza femoral está completamente por fuera del acetábulo y está como a cabalgado del neonato, puede ser reducida fácilmente. Es una cadera luxable. ¿Qué es reducir? Colocar en su lugar, pero no significa que se va a quedar forever, no siempre se va a volver a luxar, entonces hay que tomar medidas. Una cadera luxable, la cabeza femoral está en el acetábulo, pero puede ser lateralizada fácilmente. ¿Por qué? Porque existen que los ligamentos o la cápsula es bastante débil, elástica, y eso condiciona un desplazamiento de la cabeza femoral. En semiología pediátrica eso se llama el signo de Barlott. Vamos a ver una imagen. La subluxable se caracteriza por una hiperlaxitud de los ligamentos.